fuerte y valiente, remanente fiel. Confía porque yo contigo estaré. Los cielos y la tierra yo haré temblar, pero sobre mi pueblo viene un refrescar. Lluvia tardía enviaré y mi templo llenaré, mientras tú ves al mundo estremecer. La fe de muchos fallará, pero a mis hijos oirás, a las naciones proclamar. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. No temas, te dice hoy el gran yo soy. Está firme sobre la roca de tu salvación. Al otro lado de este gran sacudimiento viene avivamiento y una bendición. Así como la tierra se agitó cuando la piedra se movió y el Hijo de Dios resucitó. Huesos secos se avivan, la iglesia de Jesús verá un gran despertar final. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Si las tinieblas van creciendo, su luz se está intensificando, revelando a sus hijos, despertando a su iglesia. Si las tinieblas van creciendo, su luz se está intensificando, revelando a sus hijos, despertando a su iglesia. Si las tinieblas van creciendo, su luz se está intensificando, revelando a sus hijos, despertando a su iglesia. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Soy remanente y conmovible, soy remanente y conmovible, el remanente permanecerá. Soy remanente y conmovible, soy remanente y conmovible, el remanente permanecerá. Soy remanente y conmovible, soy remanente y conmovible, el remanente permanecerá. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate, el remanente permanecerá. Bendito sea el Señor. Como siempre, un profundo gozo de poder anunciar la palabra de Dios. Anunciar el mensaje que el Señor Jesucristo encomendó a la iglesia, diciéndoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda persona. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. La gente no tiene idea clara ni siquiera algunos ni remotamente, de la condenación, de la eternidad, del sufrimiento eterno, que es estar apartado de Dios, que es haber rechazado al Señor Jesucristo. Quizás alguno diga: yo no lo rechacé, pero tampoco lo aceptó, tampoco vino a Él. Y la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree. Y esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Es decir, no tuvieron idea de la luz, no la comprendieron, no la aceptaron. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice el sufrimiento del Señor Jesucristo, todo lo que Él sufrió. Pero cuando dice la palabra que Dios envió a su Hijo, que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, es porque ya antes el Señor Jesucristo se había ofrecido al Padre para venir a salvar a los hombres. Se había ofrecido para hacer la voluntad del Padre, con el poder del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la bendita Trinidad. Él se ofreció y por eso fue entregado por nosotros, por nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros desaciertos, nuestros errores, nuestras injusticias que cometemos en la vida y no tenemos idea de ellas. Pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, nos dice la palabra. Y este tema del pecado sí, porque la gran mayoría de la gente no ha creído. El número de los creyentes no es tanto. La palabra dice: no temáis manada pequeña, porque el Padre os ha placido dar a vosotros el reino. Si bien la palabra dice manada pequeña, pero la multitud de la gente todavía no ha escuchado. Y si escuchó, lo escuchó muy vanamente, muy vagamente. Debe comprenderla mejor para poder tomar la decisión. En esta salvación no tenemos mucho que hacer. Ya Dios hizo por nosotros, porque dice que anotó nuestros nombres en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, antes que todo fuera creado. Ya estaba nuestro nombre, nos había puesto nombre y nos había anotado allí. Pero ¿cómo sabemos quiénes son los que están anotados y quiénes no están? Él mandó que predicaran a toda persona, porque el día del juicio nadie va a poder decir yo no sabía, ignoraba, porque en algún momento escuchó y tuvo la oportunidad de decidir, y la misericordia de Dios, que es infinita, podría venir sobre él y salvarle. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Y ninguno que viene a mí será avergonzado, ninguno que va a Él. Quiere decir que cualquiera uno de nosotros, no importa la condición, no importa los pecados que hayamos tenido, la sangre poderosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Él derramó su sangre, la ofreció por la limpieza del pecado, para hacernos salvos. La palabra nos dice en 2 de Corintios que en Él no había pecado, pero que Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quiere decir que somos hechos justos. Hizo todo por nosotros. Nos justificó, nos hizo justos y nos presentará delante del Padre santos y sin mancha. Pero ¿a quiénes? Aquellos que creen en Él, que le aceptan. Usted que me está viendo en este momento o me verá en algún momento, está teniendo una gran oportunidad en la eternidad de su vida.
de aceptar al Señor. Yo no le estoy hablando ideas mías, es la palabra de Dios. Nosotros somos salvos por la palabra y vamos a ser juzgados por la palabra. La palabra de Dios nos trae la revelación a través del Espíritu Santo, que fue el autor de la Biblia, para que podamos aceptarle a Él y confiar en Él. La vida pasa rápido, nadie trajo nada, nadie saca. Llegará un momento, hay dos cosas que es en común para todos los hombres, sean ricos, pobres, sean sabios, sean analfabetos, que es el nacer y el morir. Estas dos cosas son en común para todos los hombres. Llegó un día en el cual nacimos y llegará un día en el cual cesará de latir el corazón y ya no estarán más acá y ya no habrá más oportunidad de resolver el problema. Por eso el Señor dijo que allí será el lloro y el crujir de diente, porque mucha gente ha tenido muchas oportunidades en la vida escuchando la palabra y han dejado pasar porque no le han dado mucha importancia o han estimado más las cosas de esta vida que la revelación de la vida de Cristo para salvarnos, para guardarnos y proveernos de todas las cosas. Él ya hizo provisión para nosotros. Cuando nos puso nombre, en ese nombre estaba incluido todo lo que necesitábamos para esta vida. Todo lo que necesitábamos, ya teníamos todo. Lo que debemos hacer es darle gracia, alabarle, con alabanza, con gratitud al Señor por todo lo que nos ha dado y lo que ha hecho por nosotros. No tenemos que subestimar la ira de Dios, porque tan justa y tan perfecta como es su misericordia, también es su ira. Aquellos que serán condenados sufrirán eternamente, pero los que le aceptan tendrán la misericordia de Dios a favor de ellos. Bendito sea el Señor. Que Dios les ilumine a cada uno en este momento. Es mi oración delante de Dios. La palabra nos dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Satanás ha cegado a la gente, por eso no pueden ver la salvación, no pueden ver el sentido de la vida eterna, ni tampoco de la condenación. Como ovejas, dice, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y Él vino para traer una gran bendición sobre nuestra vida, para hacer efectiva la palabra y la promesa de Dios que estaba escrita, diciendo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel, que ellos lo tuvieron por derrotado, porque estimaban que él no seguía las tradiciones del Talmud. El Talmud fue aquello que escribieron mientras estuvieron cautivos en Babilonia. Y ahí tenían tradiciones y el Señor les decía: hipócritas, ustedes guardan las tradiciones de los ancianos, pero menosprecian la palabra bendita de Dios. Le daban más importancia a las tradiciones que a la palabra eterna de Dios. ¿Cuánta gente da más importancia a las cosas que le han dicho y no a la palabra de Dios, no a la revelación de Jesucristo? Pero Dios hará su obra con aquellos que serán salvos, y espero que usted es uno de ellos, que me está viendo, me está escuchando, que la gracia de Dios vendrá sobre su vida y el espíritu de ceguera puesto por Satanás en la humanidad incrédula le será roto, será quitado y podrán ver la luz y les resplandecerá la luz del Evangelio. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. ¿Cuál rebeliones? Las del pueblo de Israel, de rechazarlos, la de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La otra descendencia
que no fue la de Sem, la de Cam ni la de Jafet. Estos todos habían rechazado al Señor, los gentiles, pero la gracia de Dios vino para ellos también, para nosotros que no pertenecemos al pueblo santo de Dios. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz con Dios fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros curados. Su llaga, porque su cuerpo se convirtió en una llaga viva, herido por los azotes, golpeado, desfigurado, deformado, irreconocible. Todo ese sufrimiento él pasó, que era el castigo del pecado, era el castigo de nuestra paz, era el precio para tener la paz con Dios. Él llevó sobre sí mismo y nos hizo justos por su resurrección de entre los muertos. La Biblia nos dice en Efesios que Dios conjuntamente con él nos dio vida y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No nos dio un lugar cualquiera, nos puso a la derecha del Padre en lugares celestiales. Qué honor tan grande, qué precio tan grande pagó el Señor Jesucristo para dar una bendición eterna tan grande y un lugar de tanto honor. Hay de aquellos que lo rechazan, que no lo estiman, que no lo aprecian. Dice también en la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha aceptado? Dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no tendrá parecer, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Experimentado en quebranto, varón de dolores. Él sufrió dolores por nosotros. Él pagó nuestra culpa. Pero ¿qué dice también la bendita palabra? Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. No tuvo ninguna queja, ni tampoco ninguna acusación, ni tampoco ningún reproche por nada, como hizo con aquella mujer que le encontraron en el pleno adulterio, y la trajeron y la tiraron delante de él, y una multitud con una piedra cada uno para arrojársela, apedrearla, que era el castigo que había en Israel. Y esperaban de él que diera el ok, que diera la orden. Mas él se inclinó y escribía en la tierra con el dedo. Y como le exigían que hablara, él se puso de pie y les dijo: el que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volvió a agacharse al suelo. Y la conciencia de ellos les golpeó fuertemente, y cada uno se fue yendo, empezando por los más viejos. Cuando el Señor se levantó y miró a la mujer, no había nadie ahí, y dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le contestó: ninguno, Señor. Y él dijo: yo tampoco te condeno. Ve en paz y no peques más. Bendito sea el Señor. No vino a condenar, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Tampoco se quejó por el sufrimiento. Estando en la cruz dijo: Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben el problema que están. Israel ha sufrido tanto.
ha tenido tanto exterminio como tuvo cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler los quemaba, los mataba en las cámaras de gas y los quemaba. Israel ha sufrido tanto porque ellos cuando lo crucificaron dijeron: su sangre sea sobre nosotros, el castigo de su sangre, y también sobre nuestros hijos, nuestra descendencia. Fue la proclamación de ellos lo que recibieron, fue la proclamación de lo que ellos clamaron, fue lo que recibieron. Y así también el mundo será condenado no porque Dios no los ame, sino porque ellos escogieron ese camino. Pero estimado que me está viendo, usted hará una mejor elección. Bienaventurados los que creen en Él, bienaventurados los que confían en Él. Ninguno que confía en Él será avergonzado. No va a fracasar nunca, nunca va a fracasar, porque el poder de Dios le guardará, como nos dice en Primera de Pedro, que somos guardados por el poder de Dios. La bendición de Dios vendrá sobre su vida, su familia, su descendencia, si usted confía en el Señor en este momento. Y por su llaga fuimos. Es un hecho real, ejecutado. Por lo tanto, tenemos que agradecer por la salud, agradecer por nuestra salud, por nuestra bendición. No quejarnos de que no hay, porque Él proveyó, Él va a suplir toda necesidad, Él va a suplir siempre. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Lo invito en este momento a que usted pueda aceptar a Jesús, esta oración de guía para que su decisión lo lleve a la vida eterna. Dígalo conmigo: Señor Jesús, creo en ti, confío en ti, Señor, y te acepto como el Señor de mi vida. Me arrepiento de todo pecado y todo error. Perdóname, lávame con tu sangre y guárdame para tu reino eterno. Gracias, Señor. Amén. Padre, toca a cada uno. Señor, sánalos. Ya fueron sanados. Tu palabra dice que por tu llaga y tus heridas fuimos curados. Yo reprendo toda enfermedad, todo virus, todo contagio, toda cepa. No importa de dónde sea, está vencida, porque tú ya has vencido la enfermedad y nos has dado la victoria. Gracias, Señor. Reciban sanidad y la bendición de Dios sobre sus vidas. Guarda a cada uno y suple toda necesidad de cada familia. Destruye el poder de la enfermedad, poder de la muerte, del cáncer. Reprendo espíritu de cáncer, de muerte. Gracias, Señor, que tú lo harás. Gracias, Padre. Bendito seas tú. Que el Señor los bendiga, que la gracia de Dios sea con todos ustedes y que el Señor les guarde para vida eterna. Amén. Pronto lo veremos en nubes descendiendo, con poder volviendo, como Él prometió. En los cielos hay señales, la tierra se estremece. Jesús viene. Jesús bien, confiado y esperando, veré el cumplimiento, y esta esperanza me purificará. Enciende en mí una llama
Pronto te veré. Ven a ver, Jesús, Señor de señores. Ven a ver, Jesús, con ojos de fuego. Ven a ver, Jesús, con tu majestad. Ven a ver, Jesús, como Rey de Reyes. Ven a ver, Jesús, Señor de señores. Ven a ver, Jesús, con ojos de fuego. Ven a ver, Jesús, con tu majestad. Ven a ver, Jesús, como Rey de Reyes. Jesús pronto vendrá. Jesús pronto vendrá. Jesús pronto vendrá. Jesús pronto vendrá. De repente como luz desplendo en gloria te verán resplandeciendo en un instante. El novio volverá por su novia, listo estaremos. De repente como luz desplendo en gloria te verán resplandeciendo en un instante. El novio volverá por su novia, listo estaremos. De repente como luz desplendo en gloria te verán resplandeciendo en un instante. El novio volverá por su novia, listo estaremos. De repente como luz desplendo en un instante. El novio volverá por su novia. Jesús pronto vendrá. Yo pronto te veré. Jesús pronto vendrá. Jesús pronto Pronto te veré en las nubes, en gloria y majestad. Regresa pronto, te espero.